Shalom, el Eterno los bendiga grandemente. Estuve viendo algo interesante. Hace aproximadamente como 3 años y medio más o menos, yo estaba en mi casa, estoy aquí en mi casa, estaba sirviéndome un café. Y oí la voz audible del Señor que me decía: quiero que busque la descendencia de la simiente de la Nahash, de la serpiente. Y dije: ¿por qué, Señor? Y el Señor me dijo: porque el antimesías viene la descendencia de Caín. Caín significa adquisición y la raíz es Kenia. Y eso llamó mucho mi atención. Kenia. Hay un libro muy antiguo en arameo que se llama el libro de Adán, donde menciona claramente que uno de los juicios que trajo el Eterno a Caín fue precisamente que empezó a caer lluvia y su piel se tornó negra. Y hay algo mucho más interesante, que cuando yo estuve viendo el libro del Génesis, Bereshit, acerca precisamente de Nimrod, él era nieto de Cus, y Cus significa negro. Y fue el primer poderoso en la tierra de lo que es Irak, Irán o Babilonia. Y hay algo muy interesante en el libro precisamente de Miqueas capítulo 5, donde habla de la segunda venida, que algunos judíos dicen que no hay segunda venida, donde dice claramente: oh Belén Efrata, de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Sus salidas son desde el principio de la eternidad hasta la eternidad. Quiere decir que el Mesías tiene un origen divino, no nomás humano. Y los dejará hasta el tiempo en que la que ha de dar a luz dé a luz sus hijos, y el resto de sus hermanos se vuelva con los hijos de Israel. Y esta será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a atacarnos, él nos librará del asirio. Lo que viene siendo parte de Irán e Irak, la tierra de Nimrod. Aquí hay algo que el Eterno está diciendo. Dice que aquí está a entender que el Mesías vino y se fue, y va a regresar hasta el tiempo de que todos nuestros hermanos Israel sean reunidos. Pero el tema es este. Cuando en Génesis capítulo 3 la serpiente empieza a hablar con Eva y empieza a manipular la palabra de Dios, la palabra hablada del Eterno, diciendo: con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, cuando el Eterno solamente dijo: de todos los árboles del huerto puedes comer menos de uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Parece ser que la técnica de la serpiente sigue siendo la misma, la ciencia. Curiosamente, el problema no es el Internet, aunque las 3 siglas del Internet, World Wide Web, es www, en griego 3.6, sino que el problema es cómo va a usar la serpiente la tecnología para engañar a la gente. Vemos en la genealogía de Adán, capítulo 5, ustedes lo pueden leer en sus casas, que no menciona a Caín como descendiente de Adán. Se dice antiguamente, los rabinos, que la serpiente tuvo una relación con Java, y después Adán tuvo relación con Java. Podría ser un híbrido. Lo más interesante es que Kenia se apunta como el lugar donde nació Barack Obama. Él dice que en Hawái. Se crió en Indonesia, su padre era musulmán, y en algunas escrituras católicas dice claramente, ellos dicen que el anticristo sería descendiente de Mohammed. La descendencia de Mohammed es el apellido Husseini del señor Obama. Ha habido muchos con el apellido Husseini, que significa de José. Lo más interesante es que esta serpiente tergiversa la palabra de Dios, y en el libro de Apocalipsis capítulo 13 verso 11 habla de una segunda bestia que tiene cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, sin duda es un líder religioso, pero hablaba como el dragón. Y en Apocalipsis capítulo 12 verso 9 menciona que ese dragón es la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Entonces quiere decir que este líder, lo menciona las escrituras como el falso profeta, habla como Satanás. Recientemente, cuando vino la visita de Jorge Mario Bergoglio, Francisco, a México, él dijo: no se pongan a discutir con Satanás porque no le van a ganar. Es curioso viniendo de una persona que supuestamente sirve a Dios, ¿no? Pero no solamente ha sido la única declaración de él, sino que ha dicho: si un gay o un homosexual se quiere acercar al Señor, ¿yo quién soy para decirle nada? Yo no estoy en contra de los homosexuales, ni mucho menos. La Biblia dice claramente que mucha gente de esa, el Señor murió por ellos en la cruz, y que ellos pueden ser cambiados. Ya ha habido gente que el Eterno ha cambiado. El asunto no es darles permiso para que ellos sigan haciendo eso. Imagínense los niños que van creciendo, cómo van a crecer con esa mentalidad. El asunto es buscar la manera de ayudarlos a seguir su identidad. Pero ese no es el tema. Este líder llamado el falso profeta está relacionado en Apocalipsis
16:13, juntamente con la bestia y el anticristo, el falso profeta y el dragón. Dice que de la boca de ellos salían 3 espíritus a maneras de rana, que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la gran batalla de aquel día del Todopoderoso, el Shaddai, Armagedón. ¿Cuál es lo que va a causar precisamente esta batalla en Armagedón? La batalla que va a pasar en Armagedón es debido precisamente a la entrega de la ciudad de Jerusalén. Siempre va a haber intervención de alguna manera de Satanás para que la gente no se entere de lo que ya está pasando. Vemos claramente en el libro de Joel capítulo 3 que una de las razones por las cuales el Mesías va a venir va a ser precisamente porque repartieron la tierra, ¿sí? Dice, y ahí entraré con las naciones a juicio porque ellos esparcieron a mi pueblo y repartieron mi tierra. Y sin duda este líder tiene que ver con un líder que sale de la tierra. Sabemos que Juan estuvo a la orilla del mar Egeo donde recibió la revelación del Apocalipsis y donde la tierra es lo que es una provincia romana de Asia Menor, donde estaban las 7 iglesias a las que el Señor le mandó escribir, y es la tierra de lo que es Roma. Sin duda esta bestia sale de Roma y es un líder. La Biblia lo llama el falso profeta. El autor del libro de Juan, Yohanan, es el mismo autor de las epístolas y él habla de los falsos profetas, donde dice que debemos probarlos si son de Dios o no, o no de Dios, porque muchos falsos profetas se han levantado por el mundo que no confiesan que Yeshua HaMashiach es venido en carne. Pero este concepto de venido en carne quiere decir que la palabra se hace carne o Yeshua va de acuerdo a las escrituras. Y Pablo nos habla precisamente en 2 Corintios capítulo 11 que habla, dice, me temo por vosotros que vuestros sentidos hayan sido extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, como la serpiente engañó a Eva. Aquí vemos una serpiente hablando, y esta bestia hablaba como dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. En Apocalipsis menciona claramente, capítulo 9, que la serpiente, el dragón, es Satanás. En Apocalipsis 20:12 dice que el dragón es la serpiente antigua, es el diablo y Satanás. Este líder habla como la serpiente, tergiversa todo lo de Dios. Él dice claramente que no hay un infierno, que Dios no mandaría a nadie al infierno, y no es que Dios quiera mandar a alguien al infierno. Nosotros mismos nos mandamos y no obedecemos a Dios. Entonces claramente vemos, hay algo que llama mucho mi atención, que las mismas escrituras nos dicen claramente que este líder se levanta de lo que es el Imperio Romano y que este líder habla como la serpiente, tergiversando toda la verdad de Dios. No creo que no sea fácil saber quién es. Ha habido muchas profecías católicas que hablan acerca de un papa, que sería Petrus Romanus, y curiosamente este papa adopta el nombre de Francisco, que se llamaba Francisco Petrus, de origen italiano. Y él dice que él va a durar 3 años y después se va a ir. Curiosamente algunos dicen que él va a morir en Jerusalén. Sabemos perfectamente que esto va a durar 3 años y medio y que está relacionado con hacer que la gente acepte el chip en la frente y en la mano derecha. Curiosamente Francisco dijo en Roma que el chip en la frente y la mano es una bendición de Dios. Curiosamente esto produce las úlceras que vienen en Apocalipsis 16. ¿Será él el falso profeta? Tiene muchos indicios de serlo. En Mateo 24:34 dice que no pasará esta generación sin que nada de esto haya acontecido. Entonces, terminando este año, tienen que empezar los 3 años y medio o 7 años. Ya demostré que no hay 7 años. ¿Qué va a pasar si al término de estos 3 años y medio sucede algo en las elecciones de Estados Unidos? Hay quien dice que se pueden anular. Algunos dicen, Obama, pues él ya va a terminar, ya no va a ser presidente. ¿Y qué tal si sucede lo que está escrito? ¿Qué tal si se cumple? ¿Qué tal si no pasa esta generación sin que nada de esto haya acontecido y veamos a 2 profetas el año entrante, Moisés y Elías, y que estén en el cótel? Recientemente el Señor me habló acerca de estos 2 profetas, Eliahu Hanabi y Moshe Rabbeinu. Que tomemos en cuenta el tiempo que estamos viviendo, porque nos estamos acercando al fin. El Señor muchas veces me ha hablado acerca del arrebatamiento. Sí, va a suceder, pero no con todos. Y menos con aquellos que son antisemitas y que tienen el espíritu de Amalek. Este hombre, Hamán, en hebreo significa el maná. Satanás siempre ha querido sustituir al verdadero Hamán, al verdadero maná, Yeshua. Que el Eterno los bendiga grandemente y sigamos adelante el camino del Eterno. Shalom.